Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando otro capítulo. Un artista marplatense que ha dibujado un camino realmente muy importante en este rubro que tiene que ver con las historietas, con el dibujo. Este ilustrador Facundo Pérez Cejas, pero es Cundo Crunch. ¿Lo dije bien, Facu? Sí, sí, muy Yo le digo bien. Facu porque lo conozco hace muchos años, trabajamos juntos en el canal, pero vamos a conocer otro costado de Facundo, no el de camarógrafo. Eh, Cundo Crunch, me imagino Cundo por Facundo. Sí. ¿Y Crunch qué Y es? ¿Un crunch, sonido? ¿Qué es? claro, es una onomatopeya muy común que se utiliza en la historieta. Eh, y nada, en un momento en que necesitaba un seudónimo para un Sí. concurso literario cuando estaba en la secundaria, me pareció que quedaba bien, que combinaba y lo empecé a utilizar y después ya quedó. Bueno, ¿en la familia hay alguien así, artista, así como vos, que se haya dedicado al dibujo o algo parecido? Mi abuelo pintaba como hobby, pero siempre le gustó mucho la pintura. En su casa tenía un atelier donde, bueno, estaba lleno de pinturas, pinceles, pasteles, Ujú. todo tipo de artículos así artísticos. Entonces yo desde siempre, desde que era muy chico, cuando iba a lo de mis abuelos, los fines de semana me encerraba ahí, me pasaba horas dibujando. Así que bueno, supongo que debe venir también un poco por ahí. ¿El cotorro? El cotorro, ¿Qué es exactamente, el así se cotorro? llamaba. Contar el Y así lugar. se llamaba, era un cuartito que estaba Sí. arriba, donde justamente era una especie de oficina. Mi abuelo en realidad era publicista, entonces bueno, tenía su oficina donde se pasaba horas y horas trabajando, pensando Sí. publicidades, escribiendo, pero siempre tuvo una faceta artística muy grande, le gustaba pintar, le gustaba la carpintería, le gustaba escribir, entonces bueno, él siempre fue su lugar para encerrarse y hacer sus cosas. Y bueno, era este lugar que servía también como una suerte de atelier donde tenía sus pinceles, sus pasteles, sus témperas, todo. Y nada, a mí me encantaba ir y encerrarme Que vos ahí. a la par te encerrabas con él y hacías la tuya, dibujabas. Sí, con él o cuando inclusive él no estaba también, era como un lugar que era para ir y estar tranquilo, dibujar. ¿Y qué dibujabas? Y ¿Y qué edad estamos hablando? no, bueno, yo dibujo desde que tengo uso de razón, prácticamente como todo el mundo, ¿no? Antes de aprender, con unos Sí. chicos, antes de inclusive aprender a escribir, dibuja, hace garabatos Ujú. en el jardín, en tu casa. Em, Siempre me gustó mucho la historieta, pero cuando era chico, desde siempre también me gustó mucho el cine, sobre todo el cine de acción y de aventura. Yo crecí Ujú. durante la época de los 90, entonces todo ese cine de aventura, de películas de, De no sé, Steven superhéroes. Spielberg, no, antes Antes. inclusive, Terminator, Robocop, todas las Ah. películas de Spielberg, Schwarzenegger, Van Damme, todas esas Ujú. películas de acción tan 90 justamente. Sí. Eh, Nada, me encantaba, consumía mucho ese cine. Y bueno, mis primeras historietas suerte, ¿no? De dibujo, de historieta, de lo que sea, como que venía un poco por ahí, ¿no? Como retratar esos héroes de las películas de acción que miraba. Por ahí contabas en alguna entrevista que ibas a un kiosco de la Rotonda de Constitución. ¿Qué ibas a mirar revistas? ¿Qué hacías? Claro, yo vivía atrás de La Habana, que está en la Rotonda de Constitución, y hay un kiosco que sigue Sí. existiendo. eh, y al principio, o sea, el primer contacto que tuve con historietas eran las del kiosco de diarios. Entonces, cuando pasaba por ahí, eh, que saldría a hacer alguna compra o andar Sí. por el barrio con mi vieja, me detenía ahí en el kiosco y me quedaba hojeando las pocas historietas que había en el kiosco. Y después, me acuerdo, mi mamá trabajaba en una oficina en Rivadavia entre San Luis y Córdoba, y justo en la esquina estaba la Galería Rivadavia, que había un canje, una casa de canje de libros y Sí. revistas, como tantas había en Mar del Plata, que se llamaba San Jorge. Que era justamente una casa de venta de saldos, de libros y de revistas. Entonces cuando mi mamá trabajaba, le tocaba trabajar a la tarde, yo por ahí la acompañaba y me cruzaba y me quedaba 2, 3, 4 horas ahí hablando con el tipo que atendía y revolviendo y mirando. Y también a veces canjeaba, en esa época vos dejabas una revista, pagabas 40 centavos y te llevabas otra. Entonces yo iba, no sé, cada 2 semanas
llevaba mis historietas, las canjeaba, volvía a mi casa, las leía, después a las 2 semanas volvía, las canjeaba. Y ese fue como el primer contacto que tuve así con la historieta. Bueno, claramente una pasión con esto, ¿no? Sí, enfermo, enfermo de libros, de historieta, muchísimo, tengo muchas. Con el tiempo tuve que deshacerme por una cuestión de espacio también, de mucho, pero de chico coleccionaba horas dibujando, horas leyendo, viajar a eventos. Y fuiste de chiquito descubriendo este mundo, ¿no? Porque digo, Rayos y Centellas es el otro lugar, la Galería San Martín. Claro, Rayos y Centellas es la gran comiquería de Mar del Plata, histórica, tiene más de 30 años. Ahí me contaron que de chiquito te pasabas también un buen rato mientras tu mamá, bueno, te esperaba por la galería, ¿no? Claro, San Martín. cuando yo descubro, tendría, no sé, 10 años, cuando me entero que había una comiquería, que había un lugar pura y exclusivamente de venta de historietas, le pido a mi vieja que me lleve y mi mamá me llevó, obviamente. Los que conocen Rayos y Centellas saben que es un lugar muy chiquito, tiene 5x5. Entonces, bueno, nada, yo iba y me quedaba también un montón de tiempo revolviendo las bateas, hablando con Claudio Herrera, que es el dueño del lugar, que me conoce, siempre me dice lo mismo, siempre que me ve me dice, yo pensar que me acuerdo cuando aparecías que tenías 10, 11 años que te traía tu mamá, mi vieja se quedaba afuera esperándome, por ahí 1 hora parada, 1 hora y media, parada ahí mientras yo hablaba, preguntaba, hojeaba, sacaba libros. ¿Y tuviste algunos o referentes que te hayan encaminado o ayudado un poquito? ¿Con talleres o con, no sé, tomando clases? Sí, el primer contacto así que tuve con algún taller de historieta o de dibujo fue Gustavo Sala, que bueno, yo era chico y le pedí a mi mamá que quería ver de ir a algún taller o de algún lugar donde dieran clases, y ella, bueno, averiguó y se enteró, le contaron que en Villa Mitre, los sábados a la tarde había un taller de dibujo, que lo daba un dibujante acá que se llama Gustavo Sala, yo no sabía quién era, y bueno, Gustavo es un historietista, humorista gráfico, un militante del fanzine, de la historieta independiente, así que bueno, tomé clases con él durante 1 año y la verdad, o sea, aprendí un montón porque Gustavo venía del fanzine, de la historieta independiente, de la historieta autogestiva, siempre defendiendo el fanzine. Entonces bueno, en su taller veíamos mucho, ¿no? O sea, la elaboración de la historieta, la elaboración de los fanzines, cómo imprimir un fanzine. En esa época no era común tener una impresora en tu casa, entonces íbamos a las fotocopiadoras. Yo tenía en la esquina de mi casa tenía una fotocopiadora, entonces íbamos, fotocopiábamos, volvíamos, recortábamos, pegábamos, hacíamos los originales, volvíamos a la fotocopiadora, imprimíamos, abrochábamos. Era súper artesanal. Eso sí que Gustavo era muy pasional en ese sentido. Y él también, bueno, empezaba a trabajar en medios nacionales. Él trabajaba en una revista que se llamaba Comiqueando, que era una revista de reseñas de historieta. Entonces, bueno, a través de Gustavo también conocí que había historieta en Argentina. Porque yo hasta ese momento las historietas que leía eran o las que compraba en el kiosco de diario o en algún lugar, pero la mayoría eran historietas norteamericanas, de Marvel o DC, de superhéroes. Y a través de Gustavo conocí que se hacía historieta en el país, que había historieta argentina, que había muy buenos historietistas, que hay toda una herencia, una historia de historieta en Argentina. Así que la verdad que ese taller con Gustavo me marcó muchísimo. Fue como un antes y un después. Y también Marcelo Bolsterman, ¿no? Y claro, y después, una vez que termina el taller con Gustavo, que era más de humor gráfico, porque Gustavo es humorista, voy a tomar clases con Marcelo Bolsterman, que él hacía historieta, pero más historieta así, más para adultos, que era un poco también lo que yo buscaba, lo que a mí me interesaba. Y con él sí, estudié varios años, hasta los 17, 18 años, y después ya seguí por mi cuenta. ¿Y es cierto que iba hasta tu casa? ¿Te daba clases en bicicleta? Iba a tu Claro, casa? porque cuando yo lo conocí, él daba clases en una comiquería también. Es más, ella decía, no hace falta, pero bueno. Él daba clases en una comiquería, y en un momento, no me acuerdo bien por qué deja de dar clases en la comiquería. Yo voy un día a tomar clase y me dice, no, ya no hay más
taller, no hay más clases. Entonces, bueno, mi vieja se pone a buscar en la guía telefónica, lo busca por el apellido, había un montón, empieza a llamar. Hola, sí, ando buscando un muchacho que se llama Marcelo, que es dibujante, que da clases, hasta que da con alguien que dice, ah, sí, creo que es mi primo o algo así. Conseguimos el teléfono, mi vieja lo contacta y me empieza a dar clases a casa. Venía todos los sábados y sí, venía en bicicleta y bueno, y durante años, fue así, 4 o 5 años. ¿Y él fue un impulsor tuyo? Sí, sí, porque con él aprendí muchísimo. Él en todos esos años empieza a trabajar mucho para el exterior, sobre todo para el mercado norteamericano. Entonces, bueno, yo un poco como acompaño también ese proceso a medida que él se empieza a insertar y empieza a laburar para afuera. Fue justo ese periodo donde nos juntamos una vez por semana y él me daba clases, entonces como que también nutrí mucho de eso, aprendí muchísimo de eso. Así que sí, la verdad que fue sin duda uno de las personas que más me ha acompañado en el proceso de formación. ¿Y en qué momento, cuál fue el quiebre que donde vos empezaste, bueno, realmente ya a meterte de lleno en esto y a escribir un poco tu propia historia que vos tenés actualmente? Yo, bueno, a ver, amaba la historieta, amaba dibujar, amaba hacer historietas, siempre fue mi pasión, dibujé básicamente todos los días de mi vida, pero claro, yo no sabía cómo era el proceso para publicar, Claro. o para que te publiquen, ¿no? O sea, cómo hacer para llegar a una editorial, cómo hacer para que te poder, vean también. claro. Entonces, bueno, fue mucho tiempo también en el que estuve como medio perdido en ese sentido. Encima en Mar del Plata tampoco había eventos de historieta, durante mucho tiempo no hubo eventos de historieta, entonces me costaba encontrar gente que estuviera en la misma que yo o a quien preguntarle. Nunca tuve estudios académicos, nunca fui a una escuela, a una academia, entonces tampoco conocía gente que dibujara, que hiciera historietas. Me sentía como medio perdido. Entonces, bueno, llegó un momento que dije, o sea, si yo no puedo hacer que mi obra llegue a un editor, la voy a empezar a hacer yo. Voy a empezar a autoeditar. Y así empecé haciendo mis fanzines. Escribía mis historias, las dibujaba, las imprimía y las comercializaba. Empecé a ir a eventos, a viajar a eventos, sobre todo a Buenos Aires, primero a Capital, a eventos pequeños de historieta independiente, llevaba mis fanzines, feriaba, y así me fui contactando con Para que gente se sepa bien, los misma que yo. fanzines que son historias más breves. No, el más fanzine es de pequeñas. historia historieta independiente. Más independiente. ¿No? Claro, la Bien. que hace uno es más como Gareña, Ok. ¿no? O sea, a diferencia de el libro que se hace en una imprenta, que tiene un sistema de distribución, que encontrás en una librería. Bien. El fanzine es algo que hace el autor. Sí. Suelen ser tiradas pequeñas y tiene un circuito de comercialización más underground. Entonces, bueno, yo arranco haciendo mis fanzines, yendo a eventos, y así es como contacto a gente que estaba en la misma que yo, guionistas, editores. Empieza el contacto de, che, mirá, yo tengo una publicación, me gusta lo que haces, podemos hacer algo juntos, o estoy pensando en hacer un libro, te querés sumar, y esta cuestión de empezar a tirar redes y conectarse con gente que está en la misma que uno, y bueno, así es como arranqué publicando en un fanzine de un conocido, después en un libro, un guionista que dice, che, tengo un guión, me gusta, creo que iría muy bien con tu estilo, y bueno, y así es como me fui un poco metiendo. ¿Y uno de los primeros grandes trabajos es el que hiciste de la cárcel del fin del mundo? En realidad el primer libro que hago, novela gráfica, se llama Sofía, que es una historia policial que hicimos con Cristian Blasco, que es un guionista de Córdoba. Yo hasta el momento venía haciendo fanzines o pequeñas publicaciones, y esa es la primera novela gráfica que hago que se publica a nivel nacional, que se podía conseguir en casi todas las comiquerías del país a través de Buen Gusto Ediciones, que era una editorial de Córdoba. Bueno, ese libro para mí, o sea, fue muy importante porque justamente fue mi primer trabajo con un editor, que fue Hernán González.
Mi primer trabajo grande, porque fue una novela gráfica de casi 70 páginas, y el primer libro que tuvo distribución nacional, que me hizo llegar a un montón de público que no conocía mi trabajo. Así que nada, fue un libro muy importante. Ese libro me hizo contactar con un montón de gente, me abrió un montón de puertas. Y bueno, después vino La extraña desaparición de Barnabas Jones, con guión de Damián Connelly, editado por Editorial Deriva, también de Córdoba. El último recurso, con guión de Lubrio, editado por Libera la Bestia. Y después me contacta la gente de Hotel de las Ideas para hacer algo en conjunto. Y me ofrecen hacer La cárcel del fin del mundo, que es el libro que hicimos con guión de Santiago Sánchez Cutica. Nuevo Valen Infinity, para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. Bueno, ¿y cómo es cómo es el proceso o el trabajo o el camino? Digo, vos te presentan un guión, mira, me gustaría que vos participes de este proyecto, léelo, vos lo lees, te tiene que gustar, te adaptás a todo, ¿cómo es? Por lo general, cuando trabajo con algún guionista, suele ser o ya me dan el guión terminado, Ujú. o el guionista me dice, mira, tengo tal idea, tengo ganas de hacer tal cosa, ¿qué te parece? Y como que lo vamos llevando como juntos, ¿viste? Ah, O sea, el guionista se encarga de hacer el guión, pero como que hay un diálogo permanente. podés participar en eso. Sí, por lo general cuando uno trabaja en un libro, Ujú. en una novela gráfica, tanto para Argentina como por ahí para Europa, es más común esto, el trabajo a dúo, de tener comunicación constante con el guionista y hacer como la obra en conjunto. En cambio, no sé, el mercado norteamericano es más de cada uno en lo suyo. El guionista te manda el guión, o muchas veces ni siquiera el guionista, el editor te manda el guión. Ujú. Y yo he dibujado guiones que nunca he hablado con el guionista, que me manejo directamente con el editor. O bueno, el guionista te manda el guión y te tenés que, te tenés que adecuar a lo que dice el guión y listo. Son distintas formas de Sí. trabajo. Yo prefiero trabajar más novela gráfica, tener más ida y vuelta con el guionista y poder hacer algo en conjunto. Pero sí, por lo general, primero viene el proceso de escritura, guión y después el proceso de dibujo. Bueno, y ahora que estás, que tenés un lugar en esto, digo, ¿cómo es el mercado? ¿Hay un mercado importante para trabajar? ¿Hay propuestas laborales? ¿Son más que nada de afuera o de adentro, de acá del país? ¿Es difícil? No debe ser fácil, supongo. A ver, hay un mercado a nivel mundial Sí. donde hay países donde se consume mucha historieta, donde se produce mucha historieta, donde inclusive desde el Estado Ujú, se llevan adelante políticas para fomentar ujú. la historieta, porque tiene que ver con su identidad cultural. Hay países que hace más de 100 años que hacen historieta. Vivir pura y exclusivamente de la historieta en Argentina es básicamente imposible. Eh, por lo general, uno como autor intenta de editar en donde puede. Ujú. Eh, Afuera hay más laburo, obviamente, por una cuestión de que trabajar para el exterior eh, te da la posibilidad de cobrar o en dólares o en euros. Es mucho más fácil mantenerse trabajando para el exterior que si trabajaras publicando acá. Pero bueno, es como eso, ¿no? Buscar el equilibrio. Yo soy una persona que a mí me gusta editar acá. Ujú. Eh, Más allá de que muchas veces sea difícil y que muchas veces uno tenga que resignar un montón de cosas e inclusive se invierta mucho dinero que después no se llega a recuperar, yo siempre intento de poder publicar acá, de poder ir a eventos acá y de encontrar la manera también para por ahí lo que
el laburo que hago para afuera, después intentar encontrar la manera de publicarlo acá también. Bien, y además impulsaste algunos encuentros que le dio un poco de movimiento de vida a todo este mundo acá en Mar del Plata. Sí, hace ya 10 años, Ujú. junto a un grupo de autores de acá de Mar del Plata, hacemos un evento que originalmente era el EPA, que era el Encuentro de Publicaciones Sí. Autogestivas de Historieta. El año pasado cambió el nombre, Ujú. ahora es Historietas al Frente. Pero sí, un poco esto que hablábamos recién, ¿no? O sea, Mar del Plata era un evento donde no había, Mar del Plata era una ciudad donde no había eventos y donde por ahí los pocos eventos que eran más de muestra o de charlas, no había un circuito así de feria, un evento donde vayas y puedas comprar o donde vaya el autor y pueda vender. Entonces notábamos que como que faltaba ese espacio. Entonces, bueno, nos juntamos un grupo de autores y empezamos a armar el evento. Al principio muy pequeño, con pocos stands, con los pocos que había de acá de Mar Sí. del Plata. Pero bueno, por suerte siempre hubo muchas editoriales y autores de otras partes del país que querían venir bien. al evento, porque lo hacíamos en verano, que el verano es una época del año donde no hay eventos en el país. Ujú. Entonces, bueno, cuando empezamos a hacer el evento en verano y acá en Mar del Plata, claro, para el que vive en otra ciudad, para el que vive en Capital Federal, en otra provincia, tener la posibilidad de ir a un evento de historietas y encima en verano y poder ir unos días a la playa, como que cerraba por todos lados. Entonces, por suerte, siempre tuvimos muchas visitas de autores de afuera. Y bueno, el evento lo hacemos ya hace más de 10 años y arrancamos siendo 15 stands y cada vez se sumaban más y por suerte cada vez más marplatenses, más historietistas y dibujantes de acá. Y bueno, y fue creciendo a tal punto de que en el primero, no sé, de los 25 stands que había, solo 5 eran de Mar del Plata y en el último que hicimos más de la mitad ya eran de Mar del Plata. O sea, la cantidad de gente de la ciudad Qué haciendo bueno, historieta se ha incrementado muchísimo en los últimos años. qué bueno. Y ya has recibido algunas distinciones, premios. Contale a la gente el premio Trillo, Trillo es, ¿no? El premio Carlos Trillo, Carlos claro. Trillo. Bueno, pues es importante ese premio, ¿no? Uno de los más importantes, ¿es de Rosario? Sí, acá en Argentina podríamos decir que es como el mayor premio a la historieta. Es un premio que se da en un evento que se llama Crack Bam Boom, que es Sí. un evento que se hace todos los años en Rosario, que es uno de los eventos más grandes de Latinoamérica, eh, que dura 4 días. Y bueno, dentro de ese evento se dan unos premios, que son los premios Carlos Trillo, en honor al guionista Sí. Carlos Trillo, que son como los premios a la historieta. Que está muy bueno porque los votan los que ya hayan ganado Los que ya el ganaron premio votan. años O sea que anteriores, vos ya ¿no? votás. Yo ya voto, claro. Tuve el honor de haber recibido el premio Carlos Trillo a Mejor Dibujante 2 años consecutivos, 2001 y 2002, Ah, tremendo. por el libro El Último Recurso. Y si bien, a ver, a mí siempre con esto de los premios como que hay una especie de sentimientos encontrados. O sea, los premios son cosas subjetivas, ¿no? O Sí. sea, a ver, nadie es mejor dibujante, mejor guionista, un libro no es mejor que otro. Son cuestiones subjetivas. En todo caso, habrá gente que le gusta más lo que hace uno o lo que hace otro. Pero obviamente siempre que reconozcan el trabajo de uno está bueno y más que lo reconocen los colegas, ¿no? No es una mesa chica de 5 personas que eligen, sino que es una votación que hacen tus propios colegas. Entonces, nada, eso es doblemente satisfactorio porque que tus colegas reconozcan tu trabajo de esa manera, no sé, es muy lindo, la verdad. Bueno, y otro de los premios, más allá que no sé si fue un premio real, digo, pero fue la convocatoria en España, ¿no? Yo en 2023 Estuvo bueno. sí, me convoca una editorial que se llama Demo Ujú. para hacer un libro sobre Antonio Soto. Antonio Soto fue quien lideró las huelgas obreras en la Patagonia, lo que conocimos por el libro de Bayer, ¿no? Sí. O sea, por Los Vengadores de la Patagonia y después por la película La Patagonia Rebelde. Quien lleva adelante las huelgas obreras es un Antonio Soto, que era un gallego, nacido en Ferrol. Entonces me contacta Manel Cráneo, que es el editor de Demo Editorial, que querían hacer un libro sobre Antonio Soto,
y que como el libro transcurría un 95% en Argentina, estaban buscando un dibujante argentino, querían hacer dupla con un guionista de Galicia y un dibujante argentino. Obviamente le dije que sí, que cuente conmigo. Estuvimos trabajando en el libro finales de 2023, principio de 2024. El guion es de Manuel López Poy. Y bueno, terminamos el libro, entonces me dice, el libro va a salir para el evento Viñetas desde el Atlántico, que es un evento que se hace en Coruña. En La Coruña es el evento de historietas más grande de Galicia, que tiene 28 años, se hizo durante 28 años ininterrumpido. Entonces, bueno, el libro iba a salir para este evento, y cuando la organización del evento se entera que va a salir un libro que trata sobre un gallego dibujado por un argentino, se contactan conmigo y me invitan para ir como artista invitado al evento y presentar el libro allá. Qué bueno. Sí, una experiencia increíble, la verdad, sin palabras. Estuvo bárbaro. A todos los invitados nos trataron súper bien. El evento es increíble, la gente de La Coruña, la verdad que es una ciudad que tiene mucha historieta, la gente lee historieta, hay grandes historietistas, siempre es una cultura que siempre estuvo vinculada a la historieta y a la cultura en general. Así que nada, la verdad, conocer colegas que por ahí uno conoce por redes sociales, por Instagram, poder conocerlos personalmente, compartir. El evento dura 6 días, así que estuve una semana ya compartiendo, conociendo también un poco cómo es el mundillo de la historieta allá, cómo es la historieta independiente allá, cómo se manejan las editoriales, cómo es la forma de laburo allá. La verdad, una muy buena experiencia. Bueno, ya tenemos que ir casi terminando, ¿eh? Se nos pasó el tiempo. Tengo 2 cortitas. Bien. Una, ¿por qué los dibujos sin pupilas? No hay una explicación, sí. Mi pareja siempre me dice lo mismo, me dice, pero dibujales pupilas, si no pasa que están muertos. La verdad no sé, lo empecé a hacer un día así, me gustó cómo quedó y ya es como una especie de marca registrada. Bueno, ¿y qué características? Porque le digo a la gente que pueden ingresar Kundo Crunch, es así, Sí, las dos veces con Kundo K. Crunch, perdón, en Instagram, con K. Las dos veces. Las dos con K. Bueno, pueden ingresar, yo ya te lo he dicho en el canal, mucha recta. ¿Cuál es el estilo? ¿Hay un estilo particular del dibujo en sí? ¿Es una característica? No, Olvídate lo de las rectas, yo le dije. No sé si es, o sea, es... yo sí... Yo tenía la idea, siempre tuve la idea de que si yo quería hacer historieta o el tipo de historieta que a mí me gustaba, tenía que dibujar realista. No sé por qué. Siempre es como que en mi cabeza siempre tuve esa idea. Siempre como que me obligué que tenía que tener un estilo realista porque las historias que yo quería contar eran historias serias. Entonces tenía que ser realista. Y durante años me autoobligué a dibujar así. Hasta que llegó un momento que me di cuenta que no la estaba pasando bien, que había algo que me estaba quitando las ganas, que no me permitía disfrutarlo. Y me di cuenta que era porque me obligaba a dibujar de una manera que no era yo, que no me gustaba, no la estaba pasando bien. Y empecé como a darle un poco más de rienda suelta a la imaginación y a la mano y a proponerme hacer lo que yo tenía ganas de hacer. Apostar por lo que realmente me diera felicidad. No es fácil porque fue romper con una estructura mental que uno viene ya chipeado así durante años. Y bueno, empecé a darle rienda suelta a la imaginación, a la mano, y empezaron a salir todos estos personajes un poco grotescos, con esta anatomía deformada, y me di cuenta que le estaba pasando bárbaro y que me hacía feliz y lo disfrutaba como cuando era chico y me sentaba en el cotorra en la oficina de mi abuelo a disfrutar y a dibujar solo por disfrute. Y bueno, nada, salió solo, fue espontáneo. Bueno, Facu, terminamos. Vamos a brindar este vino, Viñas del Lantifol, de Trevelin, un Pinot Noir, una de las bodegas más australes del mundo. ¿Por qué brindamos? Por la pasión, ¿no? Bien. Que es un motor que no tiene sin igual. Vaya si lo es, mira hasta dónde llegaste. Bueno, Facundo, gracias. No, por favor, gracias por el espacio. Gracias por estar esta noche. ¿Estuviste cómodo? Sí, súper. Buenísimo, gracias. No, por favor, a vos.